Bueno, chicos, primero quiero disculparme un poco porque estoy fatal, ¿vale? Estoy afónico, ha sido una semana intensa y un fin de semana muchísimo más intenso. Los que estuvieron aquí en la mañana vieron que testificamos acerca del tiempo de libertad y un poquito de marketing. Eh, Vamos a hacer tiempo de libertad para jóvenes también. Eso, pero va a ser en los meses de septiembre y octubre, no ahora, porque es la época del año en la que ustedes no tienen tanta presión de la universidad, los institutos y demás. Entonces, hombre, hemos pensado en ustedes, pensado en que es necesario y importante que hagan este tiempo maravilloso, es precioso, pero que no tengan tanta carga. Y bueno, estoy molido, el tiempo de libertad agota mucho, ¿vale? Pues nada, compartirles que hoy comenzamos una nueva serie, es una serie muy cortita, pero es muy interesante. Es una serie que de verdad, wow, me ha hecho sudar para poder compartir aquí hoy con ustedes. Pero es muy bonito, es un tema sumamente interesante el que vamos a compartir. El nombre de esta serie se llama Legado. Legado. Y antes de meternos en el tema de a lleno, me gustaría rescatar algo que David compartió hace algunas semanas y que creo que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Y he visto que un montón de ustedes también les gustó, porque viendo los comentarios, pues lo he visto, ¿no? ¿Quién se recuerda lo que David compartió hace, creo que fueron 3 semanas, algo así? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que me levante la mano? O lo diga directamente. Correcto, es correcto. A mí me gusta como lo definió mi amigo Javi. Javi dice que es una paradoja, ¿no? La vida no para, pero hay que parar en la vida. Conocen las paradojas, ¿verdad? Son cosas que tiene dos verdades que son ciertas, pero al mismo tiempo se contradicen. Y tú dices, como que, ¿cómo es esto? Bueno, pues Javi lo definió como una paradoja. Y hoy yo quiero un poco retomar eso porque quiero hacerte reflexionar en algo antes de comenzar en el tema directamente, como lo dije. Sabes que aunque tú te preocupes o no, aunque lo pienses o no, vas a dejar un legado. Tú vas a dejar una marca en este mundo el día que ya no estés. Inclusive, si fuera un poco más allá, te diría que con cada persona que tú interactúas, le vas a legar algo, le vas a dejar algo, lo vas a impactar, lo vas a marcar. Piensa en la persona que tienes al lado, o a lo mejor piensa en tu familia, en tu mamá, en tus hermanos, tu novia, tu novio, tu esposa, tus hijos. Cada vez que tú haces algo con ellos, le estás legando algo. Yo lo veo en mis hijos, para poner un ejemplo muy cercano. Cosas buenas, correctas o incorrectas que yo hago, mi niña me imita. Y a veces digo, Señor, la que he liado. Hago algo que no está bien y mi hija va y lo imita del tirón. Y yo, ay Dios, tengo que sentarme con ella, explicarle, mira, papá no siempre hace las cosas bien, pues esto no está bien, hija, y tal. Bueno, siempre vas a marcar a las personas que están en tu entorno. Y es importante que medites un poquito en eso. Pues bueno, esto también es una paradoja. ¿Por qué? Porque nadie puede escapar de su legado. Inclusive, si tú huyes de tu legado, vas a dejar un legado. Entonces es más o menos una paradoja similar a la que David nos compartió ese día. Ahora, hay algo que a mí no me gusta mucho y es el hecho de usar la RAE para definir cosas, ¿vale? Está muy visto, está muy usado, pero desafortunadamente, como esto no es un tema simple, sencillo, la tengo que usar. ¿Qué dice la RAE acerca del legado? Para que entendamos un poquito el origen de la palabra y de por dónde va la historia. Es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea una cosa material o inmaterial. Le puedes dejar algo material o algo inmaterial, ¿vale? Principios, valores, pero también le puedes dar un edificio, una casa, un coche, 1 millón de euros. Si alguno tiene ese legado por ahí, yo lo acepto, sin problema. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Qué tipo de legado queremos dejar? ¿Te has puesto a preguntar eso? ¿A pensar en eso? ¿Quieres dejar dinero? Sea para el futuro, o sea para esta persona que te comentaba, ¿no? Que está cerca de ti. ¿Quieres dejarle riquezas? ¿Quieres fama? Hay quien a lo mejor son un poco más espirituales y maduros y dicen, bueno, yo quiero dejar hijos, quiero una casa. Ahí dice, quien son más filosóficos, más profundos y dicen, no, yo quiero dejar libros, quiero sembrar árboles. Está bien, ¿no? No está mal que pensemos en esas cosas.
Mira, si te soy honesto, yo no me voy a hacer más espiritual que nadie. Yo no pensaba en esto, ni pienso en esto muy a menudo. La verdad es que ni porque soy papá me como la cabeza con esto, la verdad. Pero llevo un tiempo haciendo una especie de devocional, de lectura bíblica, que me pone ordenadamente la historia de la Biblia. Sabemos que la Biblia no está organizada cronológicamente, sino por estilos literarios. Tenemos los libros de la ley, el Pentateuco, tenemos los poemas, salmos y tal. O sea, los libros están por grupos literarios, ¿vale? Siempre hay cierto orden, pero más que nada está orientado en esa dirección. Sin embargo, este especie de devocional me los va organizando por cómo ocurrieron los hechos de la Biblia. Es muy chulo porque puedes ir contrastando cosas de diferentes libros, Salmo, Samuel, Reyes, para ir teniendo la idea de la Biblia, de la historia, perdón. Y durante todo este tiempo estuve leyendo a profundidad la historia de Saúl y de David. Conocemos, sé que el 99% aquí hemos leído la historia de Saúl, la historia de David, y está bien. ¿Vale? Yo voy a rescatar algunos matices que a mí me llamaron muchísimo la atención y que tienen que ver un poco con esto, porque al final de la historia, wow, me impactó la diferencia del legado que ambos hombres dejaron para ellos mismos, para sus hijos y para el resto de la humanidad. Ahora bien, vamos a entender un poquito cuál es el contexto para que sepamos, porque si me voy de lleno no vamos a entender. El pueblo de Israel estaba en una transición entre los jueces, que eran esas personas que les ayudaban a tomar esas decisiones, hacia la época histórica de los reyes. ¿Vale? Ellos no tenían reyes, tenían jueces. Por una extraña razón que no me preguntes, a ellos se les pegó el capricho de que ya no querían jueces y ahora querían tener reyes. Y bueno, Dios en su paciencia, vamos a darles reyes a los muchachos, que es lo que quieren. ¿Vale? Y el profeta Samuel fue el último juez y al mismo tiempo profeta que estuvo en ese proceso, en esa transición, y el que levantó a ambos reyes, a Saúl y a David. Vamos a ver el origen, el contexto en el cual surgió Saúl, en el cual Dios llamó a Saúl, y al mismo tiempo en el cual Dios llamó a David. ¿Me puedes proyectar el primer versículo, que es primera de Samuel 9, 1 y 2? Dice, había un varón de Benjamín, la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Un hombre que se llamaba Cis. Hijo de Abiel, pues otro hombre que se llamaba Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, en fin, un montón de hijos ahí. Y había uno de esos que era, el siguiente versículo, por favor, que tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Vale? Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl, que era un joven como hermoso, ¿verdad? El actor del actor de Capitán América. Guaperas, tío, todo alto, todo cacha ahí. Parte, mi hermano, así como mi hermano que está atrás, todo alto, todo guapo, así, todo fortote. ¿Eh? Es broma, es broma. Bueno, no vengamos arriba. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Primero era joven, era hermoso y además no había en Israel otro que fuera más hermoso. Centrémonos en el contexto, ¿vale? Dice que de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, el tío era alto, super cachas, carita bonita, el tío lo tenía todo, ¿vale? Muy bien. Más adelante en el versículo, en el versículo, perdón, 21, por favor, si puedes pasar el 21. Él está hablando con Samuel y Saúl le responde. Saúl le dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Samuel está declarando las cosas que Dios le ha dicho, ¿no? Vas a ser rey, te va a dar el reino, vas a gobernar sobre todas las tribus de Israel. Y el tío dice, pero si yo soy el más pequeño de la tribu, de la familia más pequeña, dentro de la tribu más pequeña, dentro de la casa más pequeña, ¿por qué tú me declaras estas cosas? O sea, tengamos ese contexto. Un tío que físicamente era bien parecido, pero al mismo tiempo él se veía poco, se veía pequeño, no tenía claro lo que Dios decía de él, lo que Dios veía en él. Ahora bien, vamos a ver a David, cómo la Biblia nos describe y nos muestra a David. Podemos saltar a 1 Samuel 16:7, por favor. Y Jehová respondió a Samuel, contexto primero. Samuel va a buscar a David, a buscar el próximo ungido de Israel, ¿vale? Y el papá de David empieza a enseñarle a todos los hijos. Dios no,
alto, tal, no sé qué, ¿vale? Y mire lo que dice Dios. Jehová le respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura. Saúl, ¿cómo era? Altote, toforte y todo. Y le dice, no te fijes en eso, ¿vale? Porque yo lo desecho. Yo esas cosas no las miro. A mí no me interesa cómo físicamente se ve una persona. No me interesa. Me interesa no lo que mire el hombre, porque lo que está delante de los... perdón, voy a retomar. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En cierto modo, Dios le estaba dando una pequeña lección a Samuel, porque Samuel estaba contento en cierta medida con Saúl. Inclusive, más adelante podemos ver que Samuel se entristeció cuando Saúl no iba a ser el rey de Israel posteriormente, ¿vale? Y le estaba dando una pequeña lección de que, oye, yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón de las personas. Y estos dos hombres perdón, me falta otro versículo, perdón. Vamos a leer 1 Samuel 16:11. O sea, ya vemos que David es pequeño, que David no tiene nada que resalta. Mira lo que dice este versículo. Entonces dijo Samuel a Isaí. Isaí era el padre de David. ¿Son estos todos tus hijos? O sea, David estaba ahí en el fondo de la historia, que el padre ni siquiera se lo mostró al profeta. Y le dice, ¿ya estos son todos tus hijos? Y él respondió, ahí queda aún el menor que apacienta la oveja. El Dios estaba allá cuidando ovejas, oliendo a sabe Dios qué cosa. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. O sea, este es el hombre. Hasta que no venga este no vamos a hacer nada, porque este va a ser el ungido de Israel. Dos hombres que tenían una apariencia muy distinta, pero tenían algo en común, importante. Y lo que declaraba Saúl de sí mismo era verdad. Tenían un origen muy sencillo, muy simple. Y Dios busca en las personas esa simpleza de corazón. Dios no busca la grandilocuencia, palabras muy elaboradas, los físicos muy... Te embarcaste, mi hermano. Te embarcaste. No, por ser alto ya Dios te... No, es broma, es broma. Dios no busca nada de esas cosas. Dios que en verdad lo que busca es tu corazón, que sea humilde, que sea sencillo, que estés dispuesto a obedecerle. Ahora bien, lo siguiente que aprendí, y me gustó mucho esta dinámica que hizo Josué ahorita al principio, es que Dios le pidió al profeta Samuel que los ungiera. Y eso es una representación física de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Dios estaba derramando su Espíritu Santo sobre ellos para darle la autoridad y el poder de hacer las cosas como rey que tenían que hacer. Tenemos que valorar esto porque Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para capacitarnos, para darnos dones, para darnos poder de hacer cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Porque Él sabe que sin el Espíritu Santo no podemos hacer estas cosas. Por eso me gustó mucho esta dinámica, porque tenemos que entender y entrar en la dinámica de valorar al Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces nos olvidamos y el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo sí, bueno, está bien, pero no le damos el valor que de verdad se merece, el valor que Dios le ha dado al Espíritu Santo. Y este es el primer legado que Dios le dejó a Saúl y a David. Y el mismo legado que te ha dado a ti, a mí. Nos dio al Espíritu Santo para empoderarnos a hacer cosas que Él quiere que hagamos. Ahora yo te hago una pregunta sencilla. ¿Qué estás haciendo con el legado que Dios te ha dejado? ¿Lo estás valorando, lo estás tomando en cuenta o simplemente lo estás ignorando? ¿Sabes que el Espíritu Santo habita en nosotros una vez que aceptamos a Jesús? ¿Lo estás tomando en cuenta? ¿Le pides que te muestre las cosas que Dios quiere que haga o simplemente lo ignoras? ¿Estás mirando tu condición? Yo soy así, soy de esta forma, puedo, no puedo, tengo tal complejo. ¿O estás mirando el poder que el Espíritu Santo te está dando? Te está capacitando, te está dando dones. Dios no mira tu físico. Dios mira tu corazón, tu humildad, tu disposición y te da el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, yo me pregunto, ¿y estos hombres fueron perfectos? ¿Lo hicieron todo bien o se equivocaron? Mira, te cuento, a mí me gusta mucho la historia y vamos a ver aquí mucha historia, mucha lectura bíblica. Estos hombres metieron la pata como tú y como yo, porque al final fueron hombres de carne y hueso. Se equivocaron. Lo que marcó el matiz fue la diferencia en su actitud frente a sus errores, frente a sus pecados. Primero vamos a ver a Samuel y vamos a leer en 1 Samuel 15 del 16 al 23. Un poco el contexto, ¿no?
Dios lo probó en 2 ocasiones, en 2 oportunidades. Y Dios nos permite, Dios nos prueba no porque Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, Dios lo sabe de antemano. Dios quiere que lo que hay en tu corazón salga y tú te des cuenta de lo que hay en ti y tú decidas qué vas a hacer con eso. Dios te muestra, te dice, esto es lo que hay en ti, tú eres de esta forma. ¿Qué vas a hacer con eso? Te confronta. Y Dios le dio la oportunidad a Samuel a Saúl, en dos ocasiones de poder tomar buenas decisiones. No las voy a leer las dos, voy a centrarme solo en una por las consecuencias que tuvo. Y esto es en el contexto en el que Dios le dice, hay un pueblo, los amalecitas, que fueron muy crueles con Israel cuando venían de Egipto hacia la tierra prometida, y los persiguieron y mataron a las mujeres, a los niños y tal. Y yo voy a usar a Israel para castigar a ese pueblo. Te ordeno que vayas y los destruyas. Y Saúl hizo un poco lo que le dio la gana, en palabras simples. ¿Qué dice? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová te ha dicho esta noche. Y Saúl le dijo, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel. O sea, tú te veías a ti mismo como un nada y Dios, a pesar de eso, te ha levantado y te ha ungido. Continúa, por favor. Sí. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. O sea, acaba con esa gente que son unos pecadores, no solamente con ustedes, sino con otros pueblos, le viven haciendo la vida un talco. Continúa, por favor. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Jehová le dijo, no dejes nada, destrúyelo todo, no dejes nada. Sin embargo, ¿qué dice? Que él miró el botín y dijo, ostras, esto apetece, que hay unas moneditas de oro, que hay unas vaquitas que están muy buenas. Sigue adelante, por favor. Y Saúl le respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, en vez de decir, ostras, la he liado, no, se pone a discutir, se pone a porfiar. Dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Y acaso eso fue lo que Dios te dijo que hiciera? Dios te dijo que destruye todo, no dejes nada. Sigue, por favor. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema significa del que está maldito. Al final Dios puso una maldición sobre ellos, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y me llama la atención la forma en que le responde a Samuel. Le dice, tu Dios, no mi Dios, no nuestro Dios, no el Dios de nuestros antepasados, tu Dios. Poniendo a Dios muy lejano. Cuando, mi arma, si Él fue quien te levantó y te puso como rey de Israel, ¿cómo no lo vas a honrar? Pero en el corazón de Saúl había orgullo y altivez. ¿Ese es el último o hay otro? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas. O sea, a Dios le interesa tanto los sacrificios como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros es la grasita, el entrecó así que tiene grasita, pues eso es lo que le está diciendo. ¿Tú crees que Dios se disfruta tanto en esas cosas o en el que se le haga caso, que se le obedezca? Queda otro, creo, ¿no? Sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Esto es importante. La rebeldía de nuestro corazón ante los ojos de Dios es como pecado de adivinación. Si eres rebelde a tus padres, en tu trabajo, en tu universidad, para Dios eso es como adivinación. ¿Y qué más dice? Y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Eres terco? ¿Eres necio? Pues para Dios eso es como idolatría. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel estaba diciendo, te pones a discutir con Dios, tú serás terco, serás obstinado. Para eso es idolatría, para Dios es idolatría esa actitud. Por lo tanto, Dios te ha desechado y ya no vas a ser rey. Saúl perdió una de las bendiciones más grandes que más adelante vamos a ver. En cambio, vamos a ver cómo respondió el rey David ante sus errores, ante sus pecados. El rey David, en mi opinión, no fue mejor que el rey Saúl en cuanto a los errores, ¿vale? Cometió muchísimos errores. Inclusive, si te lees la Biblia y te lees a fondo la historia de David, se narran, creo que
más errores graves, garrafales que cometió David que Saúl. Pero lo que pasa es que David tuvo otra actitud. Vamos a verla. Vamos a leer 2 Samuel 24, 10 al 14. Entre otros momentos de la vida de David, un día a David le pegó el loco, le dio por querer censar al pueblo. Y a Dios no le agradó eso. Pero me gusta mucho la respuesta que David le da. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, se arrepintió, sintió remordimiento, dijo, ostras, esto no está bien, a Dios no le agrada. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Continúa. Vamos a ir un poquito más rápido para acabar. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 7 años va a ser el precio que vas a pagar. 7 años. Segundo, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Voy a mandar a tus enemigos por 3 meses que azoten al pueblo, que lo ataquen, que ataquen las ciudades, que se lleven la comida, o 3 días haya peste en tu tierra. O sea, la peste era el castigo directo de Dios. Piensa ahora y mira que te responderé al que me ha enviado. Adelante, por favor. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová. ¿Qué vamos a hacer? Prefiero caer en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. David vio su error y prefirió el castigo, prefirió el juicio de Dios a no caer en manos de los hombres. Aún en su error, él prefería, en su equivocación, prefería recibir la retribución de Dios. O sea, miren el corazón tan humilde que tenía el rey David. Todos conocemos la historia de Betsabé, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a profundizar tanto en la historia. Conocemos lo que pasó, conocemos todo lo que hizo. Pero me gustaría leer una parte de un salmo muy bonito que se produce justamente en el momento en el que el profeta le dice, tú has sido ese hombre. Conocemos la historia, ¿verdad? Que el profeta viene y le dice, un hombre que tenía muchas ovejas y le hace un cuento de 2 hombres que uno tenía muchas ovejas, otro tenía una y el que tenía muchas le quitó la ovejita y David se encolerizó y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo le va a quitar la única oveja que tiene? Y le dijo, tú eres ese hombre. Tú le has quitado a tu general su única esposa, la esposa que tenía, evidentemente. Y en ese momento que él cae en cuenta, que se da cuenta de su pecado, que además el profeta le dice todo lo que le iba a pasar, él escribe este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. De nuevo, tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra lo que he hecho. Sí, adelante, adelante. Lávame más y más de mi maldad. O sea, David estaba ahí llorando, hundido en el polvo y diciéndole a Dios que lo limpie de pecado. Súper avergonzado, súper arrepentido. Adelante, por favor. Porque yo reconozco, él no hizo como Saúl, no se puso a justificarse. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. ¿Sabe lo que significa eso? O sea, que David vivía avergonzado, o estaba en ese momento avergonzado de su pecado. O sea, estaba delante de él, le daba vergüenza. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Sigue. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, él entendía que lo único que lo podía limpiar era Dios. No había otra cosa que lo pudiera transformar. Sigue, por favor. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Cuando cometamos errores, lo más bonito que le podemos decir a Dios es eso. Señor, crea un corazón limpio en mí, un corazón que te ame, que te obedezca. Si quieres lo dejamos ahí ya, no continuamos leyendo el Salmo. Como podemos ver, David le interesaba más lo que Dios pensara de él, lo que Dios respondiera de él, que lo que respondieran los demás. En cambio, Saúl
Le preocupaba todo el tiempo lo que el pueblo decía. ¿Saben por qué Saúl se molestó con David? Conocemos la historia bueno, ellos en un momento de su vida, sus historias se unen porque conocemos la historia de Goliat, David va, y pum, el gigante se cae, la onda, tal, pum, le da a su hija, se casan y llegan a la ciudad cantando, Saúl mató a miles, más David mató a 10,000. Pues Saúl se enfadó por eso. O sea, a Saúl le importaba más el hecho de que la gente cantara una cancioncita que lo que había pasado delante de sus ojos. Y Saúl se dejaba llevar por la presión de grupo. En cambio, David amaba lo que Dios pensaba de él. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué eliges valorar tú? ¿Eliges valorar lo que dicen los demás o eliges valorar lo que dice Dios de ti? ¿Prefieres que te afecte más un like en Instagram o prefieres que te afecte más aquello que haces en secreto cuando nadie te ve pero que Dios lo sabe? Yo, en lo personal, me preocupo mucho por lo que Dios piensa de mí. David sufrió una vida muy dura, muy, muy dura, porque durante todo ese tiempo en el que Saúl lo persiguió, Saúl lo odió profundamente. Le quitó, Saúl fue el suegro de David, pues Saúl le quitó a su esposa, le quitó a su hija, la hija se la dio a otro general, lo persiguió por todo el reino de Israel, lo intentó matar 3 veces lo intentó clavar con una lanza en la pared, o sea, 3 veces intentó asesinarlo. Y sin embargo, David nunca guardó resentimiento hacia Saúl. Al contrario, al final de su vida David lloró. Cuando Saúl muere, David llora por Saúl y por Jonatán, que era su amigo. La historia, el legado que Saúl nos deja es un legado de amargura, de resentimiento, de odio. En cambio, el legado que David nos deja es un legado de humildad, de poner su corazón ante Dios, aún en sus propios errores, cuando se equivoca, aún en esos momentos, David fue a lo íntimo y oró a Dios y le dijo, perdóname, cámbiame, hazme más puro, más limpio. Mira, yo no sé cuál es el momento que tú estés pasando ahora mismo en tu vida. Puede que tengas una situación económica complicada, puede que te sientas triste, puede que estés en depresión, puede que hayas evaluado cosas muy serias, negativas para tu vida. Solo Dios conoce eso. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Solo mirando a Dios, solo mirando a Jesucristo, puedes pasar esas cosas. Solo usando el legado que Dios te dejó, que es el Espíritu Santo, tú puedes vencer esas cosas. No mires la presión de grupo, no mires el mundo, no mires lo que los demás dicen de ti. Mira lo que Dios dice de ti. Gracias a su profundo amor y a su intimidad, David nos legó uno de los escritos poemas, salmos más bonitos que tiene la Biblia. Incluso en lo personal me atrevería a decir que tal y como vemos hoy en el día de hoy la adoración, es gracias a la forma en la que David adoraba. David impactó por miles de años la visión del pueblo de Israel, inclusive nuestra propia visión como cristianos modernos. ¿Y sabes qué dijo Dios? Lo más bonito, esto me huele el cerebro. Que David era un hombre conforme a su corazón. No digo que fuera perfecto. Un hombre conforme a su corazón, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios, que sabe amar mejor que nadie, no hay nadie aquí que pueda amar mejor que Dios, Dios sabe amar mejor que nadie. Si tú le amas, Él te va a responder en esa misma medida. Dios ya por amor hizo muchas cosas, pero quiere que te diga algo, eso es solo el principio. La salvación es solo el principio. Dios amó al mundo y entregó a su único hijo, pero eso es solo el principio. Caminar una vida con Cristo va mucho más allá. Muchas veces nos quedamos en la puerta, aceptamos a Jesucristo, ya estoy aquí. ¿Y qué pasa? No crecemos. Hay que ir mucho más allá de la salvación. ¿Sabes? ¿Me puedes poner, porfa, el Salmo 89, 3 y 4? Ya estoy terminando, no os aburráis. Sé que hablo mucho. Dice, hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Me puedes poner Hechos 2:30? Eso es en el momento en el que David, fue en el contexto de David, ahora está en el contexto del Nuevo Testamento de Jesucristo. Esto es el apóstol Pedro cuando da el discurso ante el Sanedrín que lo están juzgando. Dice,
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Wow. Esto me rompe el cerebro. Jesucristo viene del linaje, de la descendencia del rey David. Y sabes que el trono del rey David es eterno porque Jesucristo se sentó en ese mismo trono, lo dice la Biblia. O sea, qué regalo más bonito. Que David honró a Dios siempre a pesar de sus errores. Se sacrificó muchas cosas. Aún a su peor enemigo que lo perseguía y lo quería matar, lo honró porque era el ungido, porque no olvidemos, Saúl tenía el Espíritu Santo. A pesar de que se equivocó, el Espíritu Santo se apartó de él, evidentemente. Pero David lo honró. Y el legado que nos dejó fueron unos preciosos salmos que han impactado la forma en cómo adoramos a Dios. Y además, que la descendencia de David fuera el propio Jesucristo. Ya voy a ir terminando y me gustaría, porque yo hablo mucho, soy muy intenso, dramatizo mucho las cosas, pero me gustaría que fueras a tu casa llevándote algunos principios básicos para recordar, ¿vale? Tengo 5 principios. Primero, preocúpate por lo que haces. Todo lo que haces deja un legado. Eso es lo primero. No hagas cosas por gusto. No hagas caso a la ligera. Piensa lo que haces. Esto no quiere decir que te obsesiones. Quiere decir que esto que estoy haciendo es fructífero, está bien. No hagas cosas por gusto. Segundo, por sobre todas las cosas, ama a Dios. Busca a Dios. Lee su palabra. Ten intimidad con Él. La única forma de conocer a Dios es a través de la intimidad. Hay un pasaje en la Biblia que se le acercan a Jesús. Le dice, ¿sabes qué te voy a decir? Nunca os conocí. Nunca os conocí porque nunca tuvieron intimidad conmigo. Tercero, no te dejes llevar por la presión del grupo. Guíate por los principios de Dios. No hagas como Saúl. Que tu identidad esté anclada en Cristo, que tu identidad sea Jesucristo y que los principios de Jesucristo sean tu brújula, lo que te guíe. Cuando caigas, que lo vas a hacer, te vas a equivocar, no somos perfectos. No seas rebelde, escucha a Dios. Y muchas veces escuchar a Dios significa escuchar a tus padres, escuchar a tus líderes, escuchar a tus pastores, incluso escuchar a tus profesores. Aunque ellos no sean cristianos, son autoridades que Dios ha puesto allí. Escúchales, préstale atención. Y volviendo al punto 1, que tu legado más importante, lo más importante que tú legues, sea darle la gloria a Dios. Pero darle la gloria a Dios con tus acciones en tu vida, no de boca, con tus acciones. Eso, en verdad, es lo que va a perdurar para toda la eternidad. Para concluir, me gustaría proyectar un vídeo y los músicos pueden ir pasando, si quieren. Este vídeo me impactó mucho cuando lo vi porque no todo el mundo hace esto que hicieron estas personas. Y mientras vemos el vídeo, ya vamos a terminar, vamos a tener un tiempo de alabanza para reflexionar. Me gustaría que durante el vídeo y después en la alabanza, reflexiones qué quieres hacer con tu vida. Dios te confronta, Dios te pregunta qué quieres hacer con tu vida. ¿Vas a ignorar al Espíritu Santo que habita en ti? ¿O vas a ignorar el llamado que Dios te está haciendo? Dios te está extendiendo la mano para que te acerques. ¿O vas a seguirle, vas a amarle, vas a obedecerle, vas a entregarte? Cuando puedas, porfa, pon el vídeo. Todo comenzó en una reunión de oración. El Espíritu Santo cayó sobre una iglesia relativamente pequeña, una iglesia de 300 personas. Y cuando cayó el Espíritu Santo, tocó a 24 familias. Y decidieron que iban a cubrir las 24 horas del día en oración. Poco después se unieron 72 familias más. Sin saberlo, ellos habían comenzado una cadena de oración que iba a durar 100 años sin parar. Y todo fue basado en la convicción de un versículo en Levítico, que el fuego del altar no debe de apagarse. Pero a través de este movimiento de oración que acababa de empezar sin saberlo, hubo un movimiento misionero que iba a empezar, que iba a cambiar las misiones para siempre. Y el día de hoy quiero contarte la historia de 2 misioneros. Estos 2 misioneros moravos decidieron que querían dar su vida por el Evangelio. Al escuchar que un hombre
egoísta con planes de hacerse más rico, iba a llegar a África. Y este hombre tenía la intención de comprar entre 2,000 a 3,000 esclavos para llevarlos a una isla donde iban a morir dentro de unos pocos años. Iba a llevarlos a cultivar para que él se hiciera rico. Y cuando estos dos misioneros moravos escucharon esto, se indignaron y fueron con este hombre que iba a comprar a los esclavos y negociaron con él y le preguntaron si él estaría dispuesto a llevarlos en el barco junto con los esclavos para que él pudiera predicar el evangelio. Y este hombre les dio una respuesta dura. Les dijo que si él algún día viera un esclavo náufrago en el mar, los dejaría ahogarse o los metería en un cuarto donde jamás pudieran predicar el evangelio en su isla. Él estaba harto del cristianismo. Y entonces estos dos misioneros moravos hicieron algo que pocas veces vemos en la historia de la humanidad. Fueron a sus casas, vendieron todo lo que tenían, se lo dieron a su iglesia y a los pobres y regresaron con el dueño y le preguntaron al dueño si él estaría dispuesto a comprarlos a ellos como esclavos, con tal de que ellos pudieran predicar el evangelio a estos 2,000 o 3,000 esclavos que él iba a comprar en el barco. Y poco se ha escuchado acerca de estos misioneros, pero la historia más impactante de esto es cuando se está alejando el barco de la orilla del mar. Están reunidos las familias de estos dos misioneros jóvenes y están con lágrimas en sus ojos, están llorando y se están preguntando ¿por qué harían esto? Y en este momento uno de ellos saca la cabeza por la ventana y grita la última frase que su familia lo escucha decir en su vida porque jamás lo vuelven a ver. Y grita esto: que el cordero que fue sacrificado reciba la recompensa de su sacrificio. Y el barco sale adelante. Su familia jamás lo vuelve a ver. Y este movimiento comienza en la oración. Tu vida y mi vida se encienden por el Espíritu Santo y por Dios cuando vivimos una vida de oración, porque la oración nos lleva a hacer cosas radicales. Pero la historia no acaba ahí. Años después llegan nuevas personas a esta isla y encuentran algo interesante. Encuentran un lugar que está lleno de cruces, todos los esclavos que habían sido enterrados, y en medio de este lugar, dos estatuas de estos dos hombres que dieron su vida por el evangelio. Estos dos hombres que decidieron que su vida era para servir a Jesús. ¿Y sabes qué necesita este mundo? Este mundo necesita hombres y mujeres que están dispuestos a encontrar su libertad y cedérselo a Jesús. Porque la razón de vivir es para que el Cordero, Jesús, quien fue sacrificado, reciba la recompensa de su sacrificio. Y esto es la historia de los dos misioneros moravios.